Uno de los catedráticos de mucha valía a nivel nacional que nos está dando clases en el doctorado es sin lugar a duda la doctora Mireles Rocati, que no necesita de mayor presentación puesto que su currículum es amplísimo, pero cabe destacar simplemente por señalar algo, que ella, entre otras cosas, fue presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tanto, es toda una autoridad para hablar de esta reforma precisamente constitucional en materia de derechos humanos. Por tanto, escuchemos a la doctora Mireles sus comentarios. El día de hoy vamos a comentar respecto a la reforma a la Constitución, una de las reformas más importantes que se ha implementado para la Constitución nuestra, que es vigente desde 1917, en donde se reforman 11 artículos de la Constitución, todo referente a la materia de derechos humanos. Es trascendental desde el cambio de nombre del capítulo primero, título primero, que ahora ya no se va a llamar de las garantías individuales, sino el primer capítulo se llama de los derechos humanos y de sus garantías. Esto nos cambia un poco la concepción filosófica, en el sentido de que la importancia que revisten los derechos humanos para todos los ciudadanos, y retomamos aquella planteamiento original de la Constitución de 1857, en donde se establecía como base y fundamento de todas las instituciones los derechos del hombre. Así decía el artículo primero de la Constitución de 1857. Además de que en esta nueva reforma se establece ya el término de persona, ya no se habla de individuos, se habla de personas, lo que da un concepto más amplio a la protección de todas las personas, tanto mexicanos como extranjeros, toda aquella persona que se encuentre en territorio nacional. Y en estas reformas, además de la reforma del artículo primero, bueno, se reforma el artículo tercero, estableciendo como obligación del Estado la enseñanza desde el preescolar hasta el nivel universitario, desde luego, el concepto y el conocimiento de los derechos humanos, para que forme parte de la cultura de todos los mexicanos. Esto lo veremos reflejado en las próximas generaciones, en donde desde la primaria los niños van a ir aprendiendo cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, sus obligaciones, y amén de que en qué forma se tienen que respetar y cuál tiene que ser su actuación para poder respetar los derechos de los demás. Avanzando en estas reformas, bueno, pues se reformó también el artículo 11, el artículo 18, el artículo 29, en donde se señala cuáles son los derechos humanos que nunca podrán ser restringidos, refiriéndose a esa facultad que tiene el Ejecutivo Federal para decretar la suspensión en alguna parte del territorio nacional. Pues establece una restricción de qué derechos nunca podrán ser restringidos, que siempre tendrán que ser respetados y contemplados por parte de todas las autoridades. También se señala una reforma muy importante, es en el marco jurídico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También en el artículo 89, en donde se establecía la facultad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una investigación en caso de violaciones graves a los derechos individuales, señalaba, pero bueno, a los derechos humanos, y ahora esa facultad constitucionalmente se le adjudica a la Comisión Nacional. Esto no es una nueva disposición, nueva facultad para la Comisión Nacional, en virtud de que ya desde 1993 la ley de la Comisión señalaba que puede investigar cualquier violación a derechos humanos, pero sí se amplía en el ámbito constitucional como una petición expresa a la Comisión Nacional para que investigue esas violaciones graves de derechos humanos que anteriormente lo hacía la Corte. También una de las reformas es la facultad que se otorga a la Comisión Nacional para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o tratados internacionales que considere que violan los derechos humanos. Es
reitero, es una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos que va a tener una gran trascendencia, porque de todas estas reformas se derivan una serie de leyes secundarias o reformas a leyes secundarias en las que se va a proteger de manera muy particular los derechos humanos. El maestro Evodio Figueroa Rojas, con un amplio currículum como litigante en el occidente de la República Mexicana, estudioso del derecho con maestría en ciencias penales y actualmente cursando el tercer semestre del doctorado en el Instituto Internacional del Derecho, que se lleva a cabo en el campus Colima. Escuchemos pues los comentarios del maestro Evodio. Vamos a hablar de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011. En sus múltiples conceptos que se manejaron, quiero hacer énfasis en la reforma a un concepto nuevo para la Constitución, pero ya reconocido por la jurisprudencia y la doctrina del derecho. Estoy hablando de la apariencia del buen derecho, que se encuentra en la fracción 10ª del artículo 107. Pero, ¿cómo surge la apariencia del buen derecho? Inicialmente, los doctrinistas le dieron mucho auge a ese concepto. En consecuencia, como era bastante aceptable, fue atraído por los juzgadores y con el tiempo se fueron creando tesis y luego jurisprudencias, y como es del concepto de derecho, unos estaban conformes, otros no. Hubo contradicción de tesis y luego se fueron a las salas de la Corte, donde dictaron las tesis definidas cómo iba a quedar, pero siempre vino prevaleciendo el concepto de apariencia del buen derecho. A ese grado llegó a la fracción 10ª del 107 para volverse o convertirse en concepto constitucional, pero la pregunta surge: ¿en dónde y cómo aplicar ese concepto? Se refiere única y exclusivamente a la suspensión del juicio de amparo. Pero sigue la pregunta porque todavía no tenemos la ley ordinaria que nos señala los requisitos para su aplicación. Pero no tiene un concepto muy lejano, que tiene que ser que el juzgador recibe el amparo del quejoso con la violación de la garantía individual que reclama, pero recordando las otras reformas de la Constitución, que ahora no son nada más las garantías individuales previstas en los primeros 29 artículos de la Constitución, sino también las garantías previstas en los tratados internacionales. Entonces el juzgador, al tener los elementos que el quejoso proporciona en su demanda, está obligado primero a estudiar si existe la garantía individual que se presume violada, y si esa garantía individual le corresponde a la persona que está solicitando el amparo. En caso de encontrarla positiva, entonces el juzgador queda obligado a confrontar esa garantía individual con el interés social. Si esa garantía individual no contraviene las disposiciones del interés social y del orden público, entonces se otorga la suspensión.
al quejoso. Entonces, surge una interrogante: ¿para qué nos sirve la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo? Es a primera mano que la materia del acto reclamado subsista, y proteger también al quejoso por la demora que va a llevar el juicio hasta su debida conclusión. Esa es una de las partes importantes de las garantías individuales en su protección. Ahora, otra cosa: pero si el juzgador, al confrontar esas garantías con el interés social, encuentra que el interés social está por encima de esas garantías individuales, está facultado, y así lo dispone la ley y además la jurisprudencia, que se niegue esa suspensión y deja la materia únicamente del amparo para que se resuelva en su momento en forma definitiva, donde va a encontrar, de acuerdo a las pruebas que tenga en el amparo, si tiene o no razón el quejoso, para poder decir, existe tu garantía, te otorgo el amparo o te lo niego. Ahora bien, encontrando esa finalidad de lo que es esa protección, y podemos también encontrar la finalidad a qué se refiere la apariencia del buen derecho. Es simplemente convertir en flexible la suspensión del acto reclamado. Esa es una de las partes importantes que tenemos en la actual reforma constitucional, y la vamos a ver con más claridad y con más requisitos hasta el momento que tengamos ya publicada la nueva ley de amparo, para poder decidir son todos estos elementos que se está comentando, o hay más que con razón podría ser siempre a favor del quejoso. Gracias.